la semana respecto a la última clase teórica y a lo que estuvimos hablando, a lo que estuvimos escribiendo ustedes, yo, en el foro. Había 3 cuestiones que se planteaban en el foro para repasar, que tenían que ver, las 2 primeras, con las estrategias de investigación y la última con el tema de operacionalización. Como se acordarán los que estuvieron, como habrán visto los que después vieron la clase, la semana pasada estuvimos hablando de estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa, y en ese caso hicimos una distinción en una serie de aspectos, pero básicamente hicimos hincapié en 2 cuestiones que me parecen bastante centrales y que atraviesan todo. Una cuestión es el carácter deductivo de la investigación cuantitativa frente al carácter inductivo de la investigación quali, y por otro lado, bastante relacionado con eso también, el carácter de verificatorio o confirmatorio que tiene la investigación cuantitativa frente al carácter más exploratorio que tiene la investigación cualitativa. Estas 2 cuestiones, digo, son claves y tienen que ver con los 2 aspectos que planteábamos en este foro. En un caso, porque justamente lo que decíamos era algo al revés. Decíamos, si las investigaciones en el foro hablábamos de si las cualitativas iban de lo general a lo particular, creo que era así lo que habíamos dicho, y no, claramente las cualitativas, o era al revés, eran las cuanti van de lo general, de lo particular a lo general. Bueno, como sea, vamos a decirlo al derecho. Las cuantitativas van de lo general a lo particular y las cualitativas de lo particular a lo general. Por eso decimos que las cuantitativas, ahí está, que las cuantitativas son investigaciones deductivas, mientras que las quali son inductivas. Esto tiene que ver con qué lugar tiene el marco teórico en una y en otra. La primera, en la cuantitativa, el marco teórico está al principio, y por eso es algo que define los principios generales. De esos principios generales también se desprende las hipótesis, y por eso en las investigaciones cuantitativas es más probable que tengamos hipótesis, y en las cualitativas muchas veces, la más de las veces, no tenemos hipótesis. ¿Y esto por qué? Porque la cualitativa es inductiva, va de observaciones particulares a tener una noción general. Entonces mal puede tener una hipótesis si va de cosas sueltas a construir conceptos, a construir generalidades. También las cualitativas tienen la característica de, por el hecho de ir de lo particular a lo general, de que no tienen esas hipótesis, y el marco teórico es un marco teórico que tiene ese papel, como decíamos, recurrente, ¿no? Hablábamos de que había una relación entre cada momento de la investigación cualitativa y el marco teórico, que estaba antes y después renovándose con cada resultado, con cada hallazgo, con cada avance de la investigación cualitativa. En la quanti, el marco teórico está al principio. Se construye, se define, se cierra, y a partir de ahí es como un diccionario para que uno siga trabajando. Si lo tuviéramos que pensar en la lógica esta de diccionarios y de lenguajes, es como que en el cuantitativo nosotros nos dedicamos a escribir una obra de teatro conociendo el lenguaje que todos van a poder entender, conociendo sus reglas, conociendo todos los aspectos que hacen a cómo se entienden las cosas, cómo se dicen las cosas. En el cualitativo, en cambio, es como si nosotros estuviéramos haciendo el ejercicio de aprender a hablar. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender a hablar? ¿Leemos un diccionario y nos lanzamos a hablar? No, es mucho más iterativo, mucho más de ensayar, volver, ensayar, volver, ¿no? Entonces, en realidad, son distintas experiencias
que se van haciendo de aproximación, y justamente uno no tiene el idioma completo y sale a hablar, sino que en realidad tiene partecitas que la va incorporando en cada experiencia que tiene. Si alguno de ustedes, imagino que todos ustedes hicieron experiencia de aprender alguna lengua extranjera, habrán visto que no tienen todo el idioma y saben hablar, sino que tienen partecitas, ensayos, partecitas, ensayos, partecitas. De esa manera funciona este diccionario, vamos a decir así, que es el marco teórico en una investigación quali, que no está definido, cerrado a priori, sino que se va enriqueciendo con cada experiencia. Dijimos también que las investigaciones cuantitativas son capaces de verificar, mientras que las cualitativas se dedican a explorar. Y esto tiene que ver con la segunda afirmación que nosotros planteábamos en el foro, porque ahí lo que decíamos era, ¿son dos experiencias que se pueden combinar? Sí, absolutamente. ¿De qué manera? Y diría de manera alternada, porque nosotros en cualquier terreno en que nos pongamos a investigar, siempre tenemos que empezar explorando. Aclaración, ¿a qué se refiere el nosotros? El nosotros es el conjunto de la comunidad de investigadores. Entonces puede ser que nosotros lleguemos cuando esas investigaciones ya existieron, sí. ¿Tenemos que nosotros explorar por nosotros mismos? No. Ahora, si nosotros somos los primeros en llegar a un tema sobre el cual no hay teoría, sobre el cual no hay evidencia, no hay muchos resultados, entonces nosotros seríamos los primeros y nosotros ahí estaríamos explorando. Pero digo, ya no pensando en términos de la escala de cada investigador individualmente, sino el conjunto de los investigadores frente a cualquier tema, el conjunto tiene que empezar explorando. Una vez que la exploración avanzó lo suficiente como para formalizar algunas cuestiones, para empezar a definir ese diccionario, entonces sí podemos describir y podemos finalmente plantear hipótesis y verificar. Ese es el momento donde tiene más protagonismo la investigación cuantitativa. Entonces diría, en la historia de cómo se abordan los temas de investigación, hay una primera etapa que es cualitativa, exploratoria. Hay una segunda etapa que es cuantitativa, de confirmación de hipótesis. Y después, porque nunca se terminan estas cuestiones, tenemos nuevas preguntas, a las cuales seguramente nos vamos a ir aproximando en principio de una manera exploratoria. Por eso digo, hay como una forma alternada de combinar lo cualitativo, lo cuantitativo, lo cualitativo, lo cuantitativo, mientras necesitamos conocer cosas que no sabemos. Y hasta ahora, por lo que yo sé, siempre va a haber cosas que necesitamos saber y que no sabemos. Entonces, así funciona, decía, combinadas las lógicas de investigación cualitativa y cuantitativa. No sé si ustedes lo habrán advertido, pero en gran medida el curso, la primera clase, la segunda clase, la tercera y todas, están dentro de una cierta lógica que hablan de una secuencia, que hablan de una primera etapa en donde se define el problema y el marco teórico, y que después todo el avance de la investigación se va desplegando a partir de ese origen. Sí, la cuestión es que el curso que nosotros damos tiene más una identidad de investigación cuantitativa. ¿Por qué no hay investigación cualitativa? No, porque quizás, digo, la investigación cuantitativa nos permite ver distintos aspectos. Pienso que para muchos aspectos del estudio de la economía, del comercio y demás, la investigación cuantitativa tiene mucho para dar. Eso es un poco el enganche, digo, entre lo que vimos la semana pasada, entre lo que estuvimos intercambiando en el foro y un poco relacionarlo con lo que vimos en clases hasta ahora y con lo que vamos a seguir viendo. El tercer aspecto que aparecía en el foro tenía que ver con cómo se relaciona la operacionalización con ciertas necesidades. Entonces se planteaba, ¿es necesario que la variable sea compleja para que operacionalicemos? O mejor, decía, ¿solo las variables complejas son necesarias de operacionalizar? Y claro, era falso, era falso.
porque vimos, y vale que lo ordenemos y que lo tengamos presente, que vamos a tener algunas variables que son bastante fáciles, digamos así, de medir, donde la operacionalización casi es inexistente. El ejemplo que dábamos con la variable edad. En muchas otras, en la mayoría de las demás, vamos a tener que operacionalizar. ¿Cómo se plantea esta necesidad? A veces, porque la variable es simplemente abstracta y sin necesidad de que tenga muchas dimensiones, o sea, sin necesidad de que sea compleja, necesitamos operacionalizar. Caso de la variable trabajar. Finalmente, claro, si además la variable fuese compleja, como el del nivel de calidad de la vivienda o el nivel socioeconómico, claramente ahí tenemos que desplegar distintos indicadores y es necesario operacionalizar para entender, bueno, cuántos, cuáles, dónde, cómo tienen que aparecer esos indicadores de acuerdo a la complejidad que tenga la variable que estamos operacionalizando. Entonces, hoy la idea es continuar, cerrar con el tema de operacionalización y terminaríamos en la clase de hoy con lo que es la unidad 4, en donde además de ver el tema de operacionalización, está el tema de los datos secundarios. Vamos a ver después, a partir de las próximas clases, lo que es unidad 5, que tiene que ver con la producción, ahí vamos, con la producción de datos primarios, y finalmente la unidad 6, que tiene que ver con todas las cuestiones de análisis. Estoy viendo algo en el chat, voy a tratar de leerlo. Ok, las variables según el nivel de generalidad. Perfecto, Alana, ahí vamos. De acuerdo a la generalidad, nosotros podemos distinguir las variables más abstractas, que a veces llamamos conceptos, variables intermedias y los indicadores. ¿Son variables? Sí, son todas variables. ¿En qué se diferencian? Que la última de esta cadena, los indicadores, son las más empíricas de todas. O sea, son las que más claramente se relacionan con lo que tenemos que observar. Entonces, si la variable fuese conocimiento de metodología, grado de conocimiento de metodología, es una variable todavía un poquito amplia, abstracta en algún sentido. Yo la podría operacionalizar con una variable más intermedia que fuera rendimiento en el primer examen parcial. ¿Y cuáles serían los indicadores? Y los indicadores serían cada una de las preguntas. Entonces, yo voy a tener una idea del grado de conocimiento, que es la variable más abstracta, a partir de este recurso intermedio, que es el rendimiento en el examen, que a la vez se construye por estímulos, por variables mucho más concretas, que son cada una de las preguntas que están en el examen. Entonces, ¿quién es el que tiene el mayor grado de conocimiento? El que le fue mejor en el parcial. ¿Y quién le fue mejor en el parcial? El que contestó correctamente más preguntas. ¿Están relacionadas entre sí todas? Sí. ¿Cuál es la más general? Y el grado de conocimiento de metodología. ¿Cuál es la más empírica, la menos general? La pregunta 18, por decir. ¿La pregunta 18 tiene que ver con el grado de conocimiento de metodología? Sí. Pero digámoslo también, la pregunta 18 no es todo el grado de conocimiento de la metodología. Si no hubiéramos hecho la pregunta 18 y se acabó, ¿no? Entonces hacemos muchas preguntas porque necesitamos muchos indicadores. De paso, y siguiendo con el ejemplo, no se nota porque no están así como remarcadas en distinto color las preguntas, pero las preguntas están construidas para cubrir las distintas grandes temas que tiene la materia, o por lo menos que tiene la primera parte de la materia. Entonces, ¿qué son esos grandes temas? Y son dimensiones, ¿no? Yo tenía un conjunto de preguntas para cada dimensión, y ya me meto un poco en la cocina del examen, pero esas preguntas se elegían aleatoriamente. Entonces, ¿qué pasaba? A Aldana le tocó algunas preguntas sobre conocimiento científico,
a Cristian le tocaron otras, a Emilio le tocaron otras, pero que todos tuvieron que rendir preguntas sobre conocimiento científico. Eso estaba definido así. ¿Y por qué todos tenían que rendir preguntas sobre conocimiento científico? Porque el conocimiento científico es un gran tema dentro de todo el conocimiento de método 1 en la primera parte, es una suerte de dimensión. ¿Se entiende? Entonces, lo más concreto, lo menos general, podemos decir también, es cada indicador. Lo más general es el concepto o la variable más abstracta con la que empieza la operacionalización. Profe, Vuelvo al ejemplo, dale. perdón, si yo quiero ampliarlo con la lectura, ¿dónde lo encuentro? Porque lo busqué y no lo encontré. ¿Sea D'Ancona no habla de eso? El tema de operacionalización está en Sea D'Ancona. Ah, porque entra, o sea, las variables según generalidad entra en Ah, perfecto. Sí. Eso Sí. es lo que no me cerraba. No Lo que estoy... no terminaba de entender. Ok, por ahí las lecturas, sí, estoy pensando, no sé si eso está... Sí, no lo llegamos a ver en los teóricos de variables, ¿no? Eso lo estamos viendo más ahora, está bien. Por eso, son las abstractas, serían conceptos, indicadores, y me falta una más. Y las variables intermedias. Ah, y las intermedias. Que, claro, está en la unidad 4 en Sea D'Ancona, dice Lorena, es así. Voy a decir dos cosas para a ver si ayuda un poco más. A veces la cadena esta es muy corta, entonces la variable edad, no sé si el indicador, el concepto, la variable intermedia es como muy cortita, es como que no hay tanto recorrido. Y en otras al revés, puede haber varios niveles de intermediación. Entonces las variables intermedias son primera, segunda y demás, que están intermediando entre el principio del recorrido, que es la variable que quiero medir, la variable más abstracta, el concepto, y el final del recorrido, que es exactamente lo que miro, el indicador. Hoy vamos a ver ahora en un ratito un ejemplo de una variable abstracta que tiene justamente variables intermedias. ¿Sí? Que hay un juego entre indicadores, concepto y variables intermedias. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, enganchamos, ya que estamos con el tema de operacionalización, y vuelvo a mostrar la presentación. Vamos a pasar muy rápido, porque toda la primera parte ya la vimos, y hasta llegar al lugar donde nos habíamos quedado, que era la última parte del tema. Profe, una pregunta. Sí. Yo con la clase había entendido que la operacionalización era necesaria para analizar todas las variables. Pero en las respuestas del foro vi que era para las variables complejas y para las simples siempre que sean abstractas. Sí. Es esa la segunda opción, ¿no? Tipo, es la respuesta correcta. Sí, para volver un poquito sobre esto, por ahí no quedó tan claro en la vez pasada. La variable edad es prácticamente que no la operacionalizamos. ¿Sí? O sea, es como que del concepto al indicador no hay mucho recorrido. Entonces, no es que tuvimos que pensar qué indicador, es como que prácticamente cuando decimos edad no se nos ocurren muchas cosas muy distintas. Entonces, ese sería un ejemplo de una variable que, entre comillas, no hay que operacionalizar. Bueno, vamos a la presentación y esperen que la organizo. Bueno, habíamos visto entonces que el proceso de operacionalización está cuando uno ya avanzó en unas cuantas definiciones. Acá hay un comentario para hacer medio rápido y es, ¿existe operacionalización en la investigación cualitativa? Y es más raro pensarlo porque como la investigación cualitativa no es tan secuencial,
justamente, entonces es mucho más imprecisa y mucho más, menos estática, digamos así, la relación entre conceptos generales, mediciones, resultados. En el caso de la investigación cuantitativa, claramente la operacionalización es algo que está en el medio, porque tiene un fundamento, que es toda esa primera etapa de planteo del problema, de limitación, marco teórico, y además tiene un resultado, los instrumentos que sirven para después generar los datos. Entonces, estamos en este momento por acá. Habíamos visto, acá tenemos las distintas variables con nivel de generalidad, digamos, el concepto es la más abstracta, la más general, la variable intermedia, justamente como su nombre lo indica, no es la que está en el otro extremo, y el indicador es, por el contrario, la variable más concreta, más empírica, más observable. Todas palabras que usamos para describir a los indicadores. Habíamos visto un ejemplo que era el de edad, donde prácticamente, como dice acá, no es necesaria su operacionalización. Entonces, para la pregunta de Micaela, ¿la edad se operacionaliza? Y no. Entonces, todas las variables se operacionalizan. Algunas son tan concretas, vamos a decir, que no hace falta. Por un lado, porque tienen una sola dimensión, entonces no hay muchos sentidos para pensar la edad. Por otro lado, porque el significado es unívoco y entonces no da mucho lugar para necesidad de generar observables. Acá está el ejemplito donde hay dos indicadores que no es que necesito preguntar las dos cosas, porque como ustedes se dan cuenta, una y otra apuntan a lo mismo. Entonces son dos alternativas. Y la dimensión, tiempo transcurrido, que es en sí una sola, bueno, casi como que no hace falta explicitarla, está implícita, de hecho, en la definición de la edad. Pero no es lo que nos pasa siempre. Por el contrario, es más común que tengamos variables con algún grado de abstracción, como la variable trabajar, donde ahí, por más que no tenga distintas dimensiones, necesito operacionalizar, porque es abstracta y porque tiene que competir, como algunos se acordaba y lo había puesto en el foro, con definiciones de sentido común. En edad, vale aclarar, las definiciones de sentido común están bien, entonces no es mucho problema. En trabajar, las definiciones de sentido común son distintas, diversas y muchas veces no coinciden con una definición más estadística o más conceptual. Bien, entonces, indicadores. ¿Hace falta uno? Sí, seguro. Y a veces hace falta más de uno. Y acá tenemos un ejemplo donde para una variable que tiene una sola dimensión, necesito tener una operacionalización múltiple. Tengo un indicador que pregunta por la realización de una actividad pagada por al menos una hora en un periodo de referencia, y otra que la licencia por vacaciones o enfermedad, que no implica una actividad en el sentido del esfuerzo, pero sí es un vínculo y sí es un pago y sí es un parte del circuito de la actividad económica. La calidad habitacional es claramente el ejemplo de una variable compleja, porque no podemos hablar de la calidad de la vivienda si no miramos al mismo tiempo tres cosas distintas. Ninguna de las otras está contenida en las demás, entonces no me puedo fijar solo en la ubicación, ni solo en la infraestructura, ni solo en la calidad constructiva. Necesito mirar las tres. Como necesito mirar las tres, mínimamente necesito tres indicadores, uno de cada dimensión. Y es tal el ejemplo que tenemos en este caso. Pero vale también señalar que si la variable le pusiéramos un segundo indicador de cada una de esas dimensiones, no se vería perjudicada, por el contrario, estaría reforzando la validez de lo que mido. ¿Qué quiero decir? Si quiero ver la calidad constructiva de la vivienda, quizás además de ver el material del piso, me sirva ver el material del techo.
¿Y por qué no de las paredes? Dice alguien más. Y sí, también de las paredes. Si quiero hablar de la calidad de infraestructura, puedo hablar de si tienen gas o no tienen gas, pero también podría ver si tienen agua de red, si tienen agua potable. También puedo mirar, por otro lado, si tienen energía eléctrica. Son todas cuestiones que hacen a la infraestructura. Y si hablamos del siglo XXI, quizás cada vez más sea importante considerar dentro de la infraestructura de la vivienda si tiene conectividad. Imagínense hoy en día qué tan importante es dentro de la calidad de la infraestructura, de la posibilidad de reproducir la vida cotidiana de los integrantes del hogar. Digo, no me voy a ir muy largo en este ejemplo, pero qué tan difícil se le hace a alguien que en su casa no tiene conectividad, si estamos, por ejemplo, hoy mismo apuntando a que la actividad educativa se brinde en las distintas casas, si estamos resolviendo muchos de los trámites desde la casa, si incluso mucho movimiento comercial se resuelve en la casa. ¿Y todo cómo? Y todo con este nivel de infraestructura que está dado por la conectividad. Por supuesto, acá, como está en el tema del combustible utilizado para cocinar, tendríamos que decir que no hay dos categorías, tiene o no tiene, porque de pronto habrá el que tiene, pero tiene de manera intermitente, está el que tiene, pero de manera más regular, y está finalmente que tiene, no sé, tiene la super conexión y nunca le falla, y bueno, en fin, no lo conozco, no es mi caso. Y finalmente, estábamos hablando del tema de la ubicación, donde claro, así como hablamos de la cercanía de transporte, que es un elemento clave, no vendría mal también ver qué tan cerca están de la escuela o de un área educativa. Imagínense una familia que tuviera chicos en edad escolar y que su ubicación estuviera lejos de cualquier escuela de nivel primario. Y sí pueden llegar a la escuela de nivel primario, pero con todo un despliegue, con todo un desplazamiento que en épocas más tranquilas que esta sería quizás no muy complicado, no mucho obstáculo. Hoy en día, si uno tiene una escuela muy cerca, realmente es una ventaja con respecto a aquel que no. Bueno, esto es un ejemplo, como decíamos, de una variable que es compleja y que si tiene 3 dimensiones, tiene que tener por lo menos 3 indicadores. Por lo menos un indicador en cada dimensión. ¿Por qué? Porque si no fuera así, habría una parte del concepto que yo no la estoy cubriendo. Imagínense que yo dijera, no, en vez de hacer 3 preguntas, hago 2 solas. ¿Qué material usan para cocinar? Y si tienen transporte público a menos de 1000 metros. Tiene un problema eso, que al eliminar una de esas preguntas, me estoy recortando, estoy perdiendo una parte del alcance del concepto de calidad habitacional. Porque el alcance que tiene esta variable indica 3 dimensiones. Y entonces, ¿por qué yo haría eso? No, claramente nunca lo haría, pero quiero decir, para que esto proceda de manera conveniente, hay un orden. Empiezo por ver cuál es la mejor definición, la más completa, la más correcta de calidad habitacional, y a partir de ahí distingo cuáles son las dimensiones, si son 1, si son 2, si son 3. Me quedo un minuto más en este ejemplo y digo, hasta no hace mucho tiempo, los censos de vivienda no incluían preguntas sobre la ubicación, y entonces era muy difícil dar cuenta de las diferencias que podía haber entre 2 viviendas si tenían la misma calidad constructiva y la misma infraestructura de servicios. Hoy en día, cada vez es más claro que hay diferenciales entre las viviendas que no se agotan en qué material tiene el piso,
ni en qué combustible usan para cocinar, sino que también tiene un peso importante el tema de la ubicación. Porque, digo, vale decirlo, los conceptos también tienen una evolución. Entonces, a medida que avanza la discusión teórica, los conceptos se van volviendo cada vez más refinados, podemos decir, y muchas veces esto impacta en que tengan más dimensiones. Y más dimensiones implica más indicadores, y más complejidad, y más operacionalización. Vimos también el ejemplo del nivel socioeconómico, donde en este caso teníamos una variable que presenta no solamente complejidad por dar cuenta de dos dimensiones, sino también abstracción, porque en este caso el nivel socioeconómico no es evidente. No es que uno ve la cara de la persona y se da cuenta que nivel socioeconómico tiene, ni tampoco, por ejemplo, por ver el auto que tiene, ni tampoco por ver cómo está vestido. Quiero decir, todos esos aspectos podrían tener algo que ver con el nivel socioeconómico, pero muchas veces pueden ser engañosos. Quiero decir, dos personas con nivel socioeconómico muy distintos pueden estar vestidos igual. Una persona puede tener un auto muy caro, o no muy caro, muy nuevo, pongamos, y otro tiene un auto viejo o no lo tiene, y a veces tiene que ver con la capacidad económica, pero también con intereses, con perfil de consumidor y con otras estrategias de vida que quizás no todos tienen tanto énfasis puesto en la adquisición del auto o el modelo del auto o demás. Pero está claro, en cualquier manera, que nunca nos va a servir reemplazar las preguntas que podríamos hacer sobre el nivel socioeconómico por la autopercepción, porque acá claramente las personas cuando se tienen que juzgar a sí mismas en cuanto a su nivel socioeconómico, tienen problemas porque tienen información acotada, tienen información de su propia situación y de la de algunos más, y entonces tienden a pensarse como de clase media o nivel medio porque conocen a alguno que está un poco por abajo y otro que está un poco por arriba, y entonces dicen, no, yo no soy el más rico ni el más pobre, soy de un nivel medio. Dicho así, habría una persona que es el más pobre, otra que es el más rico y todos los demás serían de nivel medio. Y esa forma de clasificar a la población no serviría para nada. Entonces, necesitamos atravesar ese preconcepto, esa autopercepción, con preguntas que sean, entre comillas, objetivas. Por ejemplo, si nosotros preguntáramos cuál es el máximo nivel de educación formal alcanzado, bueno, no le estamos preguntando si tiene mucho prestigio o si tiene muchas relaciones. Estamos preguntando cuál es el máximo nivel educativo alcanzado, porque sabemos que eso está relacionado con el prestigio y está relacionado con las relaciones que una persona puede construir. También no le vamos a preguntar qué capacidad económica tiene, sino más concreto, más simple, más directo. Le preguntamos cuál fue su ingreso durante el último mes y entonces a partir de ahí nosotros mismos sacaríamos la cuenta de, por ejemplo, cuántas canastas básicas podría adquirir si es que adquiere alguna, si llega a adquirir una canasta básica, quiero decir, o bueno, más fácil, lo puedo medir en cantidad de pesos. Llegamos a este lugar, que era el orden que tiene el proceso de operacionalización. Fíjense que, siguiendo bastante la lógica de lo cuantitativo, no estamos acá hablando de las etapas de la investigación, estamos hablando en particular de las etapas de un pasito, del paso de construcción de indicadores, que en el esquema era el paso 7. Bueno, acá decimos, ese paso 7 a su vez tiene una secuencia. Esa secuencia está comprendida por 4 pasos. Representar un concepto, especificarlo, elegir indicadores y construir una medida resumen. Representar el concepto es ni más ni menos que volver o estudiar o indagar dentro de todas las posiciones teóricas que hay sobre el tema, cómo se puede entender
esta cuestión. Hay mucho que revolver, bueno, a veces no tanto, a veces nos encontramos con un concepto que es medido de una sola manera, o perdón, definido de una sola manera, y entonces ya está, es ese. Pero otras veces hay diferentes criterios, diferentes formas de entenderlo, diferentes teorías, entonces uno tiene que en ese momento asumir una de ellas. ¿Por qué? Porque después lo que va a terminar produciendo es un conocimiento enmarcado en esa teoría, con ese marco teórico. Luego, asumida esa definición, tiene que reconocer si se trata de un concepto complejo y si es así, cuáles son sus dimensiones. ¿Podría ser que el concepto no fuera complejo y este paso 2 lo pasáramos más rápido? Sí, claro que sí. Pero si el concepto es complejo, vale reconocer. Tiene 2 dimensiones, tiene 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? El tercer paso viene a continuación de los anteriores, que es cuando tengo que formular, cuando tengo que elegir indicadores. Estábamos diciendo más temprano que la ropa que la persona usa no es un buen indicador a nivel socioeconómico, no, que el auto que tiene tampoco es un buen indicador. Entonces, o el auto, bueno, vamos a dejar ahí el ejemplo del auto, ¿no? El auto no es un buen indicador por sí mismo. Entonces lo que voy a buscar son los mejores indicadores, los más válidos de aquello que pretendo observar. Voy a dar el ejemplo más absurdo, porque está claro que el auto un poco tiene que ver con el nivel socioeconómico y la ropa un poquito menos, pero algo tiene que ver también. Imagínense si yo dijera que el nivel socioeconómico de una persona podría reconocerse por el apellido que tiene. Bueno, no, la verdad que no. Hay mucha gente que tiene el mismo apellido y tiene muy diversas posiciones económicas y al revés. Hay dentro de una misma posición económica personas con diferentes apellidos, entonces no, la verdad que el apellido no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico de las personas. No. Entonces, así planteado, lo que digo es, tengo que buscar indicadores que no sean decididamente ridículos, como el ejemplo del apellido, y otros que, bueno, que sean los más válidos posibles, que sean los más claros, directos, sin ambigüedades, ¿no? Ahí ya entramos en el problema de la vivienda, la vestimenta, el tema del automóvil y demás. Pero llegamos al último punto, que es donde habíamos quedado la última vez, que es la necesidad de construir una medida de resumen. Porque claro, si yo tengo 3 dimensiones, ya dije que tengo que tener por lo menos 3 indicadores. Si de pronto tengo una sola dimensión, pero apelo a la idea de operacionalización múltiple, voy a quizás tomar 2 o más indicadores de la misma dimensión. Y después lo que tengo que hacer es resumir. Digo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué pasa si la vivienda tiene un material constructivo bueno, pero a la vez tiene una mala ubicación y después tiene una conexión a gas que es intermedia? Bueno, tengo que hacer una especie de promedio, que en este caso no es tan simple como sumar y dividir por 3. Estábamos repasando, en algún momento lo mencionamos, lo de la operacionalización múltiple, que es esta idea de que a veces, incluso dentro de una misma dimensión, puede ser útil tener más de un indicador. Entonces, si yo tengo 2 o 3 indicadores de la misma dimensión, tengo como un refuerzo de la medición que estoy haciendo. Entonces ahora sí, supongamos que yo miro cuál es el modelo, si tiene auto y cuál es el modelo del auto. Pero además miro cuántos ambientes tiene la vivienda. Pero además miro
si se fue de vacaciones el último verano y cuántos días se fue. Bueno, ahí es difícil que yo me equivoque si en los 3 indicadores todos me dan la señal de que es una persona de alto consumo. Si yo hubiera preguntado solamente lo del auto, quizás es alguien que tiene mucha plata pero que no le gustan los autos, o si hubiera preguntado solo lo de las vacaciones, quizás es alguien que por algún motivo personal el verano pasado no se tomó vacaciones, o finalmente estaba el otro ejemplo que también podría llegar a distraernos. Entonces la idea es, si yo tengo en vez de una sola observación, tengo 2 o más aún tengo 3, ya si las 3 van para el mismo lugar, es raro, ¿no? Es raro que se haya tomado 2 meses de vacaciones, que tenga una vivienda de 5 ambientes, que tenga un auto 0 kilómetros y tenga un bajo nivel económico. Bueno, diría que no. No. En este caso estamos ante alguien que tiene un alto nivel económico. Pero puede ser que el auto que tenga sea un auto viejo, pero si se toma muchas vacaciones y si tiene una vivienda muy grande, ahí me está diciendo que lo del auto puede ser una peculiaridad, pero las otras 2 van para el mismo sentido que estábamos pensando. Todo esto como preámbulo, como introducción, para hablar de las medidas resumen. ¿Qué son esas medidas resumen? Son aquellas que aparecen en el 4º paso del proceso de operacionalización, que sirven para que congeniemos, para que compatibilicemos, para que hagamos de 3 o más medidas diferentes una sola. Y esto es así, y esto es necesario porque yo estoy con una sola unidad de análisis ante una sola variable. ¿Cómo una sola variable? Si tengo, no sé, 10 indicadores. Son 10 indicadores de una sola variable. Porque a lo que quiero llegar es a clasificar a la unidad de análisis en una categoría de la variable principal del concepto que estoy midiendo. Entonces, imagínense que estamos con el ex modelo del examen. Y yo digo, ¿qué nivel de conocimiento, qué grado de conocimiento de metodología tiene este estudiante? Bueno, porque le fue bien en la pregunta 1, malo porque le fue mal en la segunda, bueno en la tercera, malo en la cuarta. Bueno, hizo 20 preguntas. ¿Cómo le fue? Bien, mal, mal, bien, 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 mal, bien. No. Ustedes no tienen 20 notas, ustedes tienen una sola nota. Entonces, lo que hay que hacer es necesariamente un resumen. Una manera de hacer ese resumen es un índice que es apropiado para las variables ordinales, y otra manera de resumir cuando las variables son nominales se trata de las tipologías. Vamos a este ejemplo para ilustrar cómo es un índice. En un índice, decíamos, partimos de una variable compleja, abstracta, que necesita ser operacionalizada. Imagínense que tenemos que medir la pobreza en una sociedad, en Argentina, por ejemplo, y entonces digo, bueno, ¿es pobre aquel que no obtiene o no puede procurarse recursos suficientes para llevar una vida mínimamente decorosa, de acuerdo con los estándares implícitos en el estilo de vida predominante en la sociedad a la que pertenece? Ah, bueno. ¿Y cómo hago para ver esto? Así dicho, es como bastante que podemos salir corriendo para lugares muy diferentes. Entonces, ¿qué es la vida mínimamente decorosa? ¿Cuál es el estilo de vida predominante en la sociedad? Bueno, está claro que pobre es el que no obtiene o no puede alcanzar los recursos, pero ¿qué es esa vida mínimamente decorosa? ¿Cuáles son los estándares implícitos en el estilo de vida? Esas son las preguntas que esta definición no contesta, no resuelve. Entonces, una manera de aproximarse a la medición de la pobreza es encontrar una variable intermedia. Entonces, fíjense cómo se plantea lo de la variable intermedia. La delimitación de situaciones de pobreza puede llevarse a cabo con un grado razonable
de objetividad recurriendo al concepto de necesidades básicas. Bueno, necesidades básicas, ¿es lo que yo quiero medir? No, lo que yo quiero medir es pobreza, pero necesidades básicas la necesito. Va a ser esa variable intermedia que me va a permitir dar cuenta de la pobreza. ¿Quiénes son pobres? Los que tienen necesidades básicas insatisfechas. Bien, ¿y cuáles son las necesidades básicas insatisfechas? Vayamos entonces a los indicadores. Acá tenemos el cuadro de una manera de medir la pobreza, que es el índice de NBI, llamado así porque es de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿cómo se construye este índice? Estoy diciendo, estoy dando acá no un ejemplo de algo que se me ocurrió a mí, sino de algo que existe, que se aplica en las estadísticas oficiales, que se mide en la Argentina desde mediados de los 80, ¿no? Y que no solo se mide en la Argentina, se mide en todos los países de Sudamérica y en gran parte de América Latina. Bien, digo, el índice de necesidades básicas insatisfechas tiene distintas dimensiones. Una dimensión que es lo habitacional, otra que es lo educacional y otra que es lo económica. Ajá, y eso es todo lo que a mí me serviría para plantear las necesidades básicas de un hogar. Fíjense que no, pero dentro de la historia de esta medición de las necesidades básicas insatisfechas está un contexto. El contexto es que se pensó, se definió para aprovechar los censos de población. Y entonces se toma todo lo más que se puede aprovechar de los censos, que son, por cierto, de vivienda y de población, pero hay cosas que no se medían y otras que no se medían ni se miden ahora. Entonces, de cada una de esas dimensiones tengo a la vez los indicadores. Los indicadores es, bueno, ¿qué miro? En el caso del indicador de hacinamiento, yo voy a medir cuántas personas del hogar tengo por cantidad de cuartos. El indicador hacinamiento tiene dos categorías. Más de 3 personas por cuarto o hasta 3 personas por cuarto. Entonces, ¿el indicador de hacinamiento es una variable? Sí. ¿Tiene más de una categoría? Sí. ¿Esas categorías son excluyentes entre sí? Sí. ¿Son exhaustivas? Sí. Bien, entonces, acá tenemos un primer indicador. Ahora, ¿solamente son pobres los que viven hacinados, los que tienen más de 3 personas por cuarto? No, veamos más cosas, veamos otros criterios. Bueno, la calidad de la vivienda, en este caso, está registrada a partir del tipo de vivienda en el que se encuentran los hogares. Entonces hay un tipo de vivienda deficitaria cuando se trata de una pieza de inquilinato, una vivienda precaria o incluso una vivienda de otro tipo. Lo cierto es que no es una vivienda deficitaria cuando estas personas viven en una casa o en un departamento. ¿Son excluyentes? Sí. O vivís en una casa, en un departamento, o vivís en otro lugar, una pieza, en una vivienda precaria, en vivienda de otro tipo. Condiciones sanitarias. También hacen lo habitacional, también distinguen necesidades básicas entre los que no tienen ni siquiera un inodoro y los que sí. Entonces, ¿quiénes van a estar en la situación de carencia, en la situación de insatisfacción? Los que tienen ausencia de inodoro, los que no tienen inodoro, para decirlo más fácil, más directo. Entonces acá vemos que hay 1, 2, 3 situaciones que nos hablan de distintas necesidades básicas que no se satisfacen, sea porque están hacinados, sea porque la vivienda es deficitaria, sea porque las condiciones sanitarias, la ausencia de inodoro en este caso, no son adecuadas. ¿Estas son todas las características que yo vería de un hogar? No. Fíjense que un hogar puede estar viviendo en una vivienda adecuada, sea porque no están hacinados y además es una casa o un departamento y además tiene inodoro, pero eso no es suficiente para decir que ese hogar tiene todo lo que tiene que tener, porque también hay dificultades, también hay necesidades insatisfechas en lo educativo y en lo económico.
En lo educativo, el indicador de asistencia escolar, planteado hace muchos años, estoy hablando de la década del 80, decía que si había al menos un niño de 6 a 12 años que no asistía a la escuela, se trataba de un hogar con necesidades básicas, fíjense, un niño de 6 a 12, insatisfechas, no asiste a la escuela. En el caso de que no hubiese esa carencia, o sea, no hay niños de 6 a 12 años que estén fuera de la escuela, estamos frente a un hogar que no tiene un déficit en ese aspecto. Finalmente, hay un indicador sobre la capacidad económica que es la capacidad de subsistencia, definida por la cantidad de personas por miembro ocupado y el nivel educativo del jefe. Entonces se considera, de acuerdo a esta definición, que un hogar tiene una capacidad de subsistencia insuficiente si tiene 4 o más personas por miembro ocupado y el jefe tiene bajo nivel educativo y además el jefe tiene bajo nivel educativo. Eso. Bueno, no me voy a extender mucho sobre este ejemplo, pero simplemente quiero resaltar dos cosas. La primera, está pensado para la década del 80, o sea, aplicado en la actualidad, muy pocos hogares tendrían estas necesidades insatisfechas. No me voy a extender más, pero digo, en general hay muchas más formas de privación, de carencia, que no están estrictamente reflejadas en este pack de 5 indicadores. Pero además, cada una de ellas son, digamos así, suficientes para hablar de una necesidad muy básica que no se satisface. Entonces, ¿qué pasa con una vivienda con un hogar que su chico no va a la escuela? Y que eso no puede ser compensado porque tengan inodoro, o porque vivan en una casa, o porque no estén hacinados, o porque haya pocas personas para la cantidad de ocupados que hay en la casa. Porque ya ahí, con el mero hecho de que haya un chico de 6 a 12 años que no está asistiendo a la escuela, ahí tenemos una necesidad grave que no se satisface. Y lo mismo vale para cada una de esas 5. Entonces, ¿cuál es el criterio acá? Que esas 5 son 5 condiciones muy severas de por sí, y que cada una de ellas es suficientemente severa. Bueno, vamos a quedarnos con esas ideas. Ahora vamos a entender por qué y para qué sirve. Si yo quisiera resumir esto, lo haría de una forma de reconocer que en cada categoría, o en cada indicador, para ser más estricto, en cada indicador tengo los más y los menos insatisfechos, los más y los menos carentes. ¿Quiénes son los que más insatisfechos están? Y los que tienen, por ejemplo, más de 3 personas por cuarto. A esos le daría un puntaje de 1. Y a los que tienen hasta 3 personas por cuarto, le daría un puntaje de 0. ¿Quién tiene más insatisfacción? El de 1. ¿Y quién tiene menos? El de 0. Ok. Con la misma lógica, le daría 1 al que vive en una pieza inclinada, vivienda precaria, vivienda de otro tipo, y 0 el que está en una casa o departamento. Sigo. 1 al que le falta inodoro, 0 al que lo tiene, 1 al que tiene un chico de 6 a 12 que no va a la escuela, 0 al que no tiene esa dificultad, 1 al que tiene muchas personas por cada una persona que está con trabajo, que está ocupado, y además el jefe del hogar tiene poco nivel educativo. Y 0 cuando esa situación no se da. Bueno, fíjense que acá tengo 5 situaciones donde identifiqué la más y la menos complicada, la más y la menos insatisfecha. Entonces yo ahora lo que podría hacer es sumar estos puntajes. ¿Y qué me va a pasar? Cuanto más grande
sea el resultado de la suma, es porque tiene más necesidades insatisfechas. ¿Sí? Entonces, cada hogar va a tener un puntaje que va a ir de 0, si es que 0, 0, 0, 0 y 0 hubiesen tenido los 5 casos, 1, si es que solamente tuviera una necesidad insatisfecha, 2, si tuviera 2, y así hasta la peor de las situaciones es el hogar que tuviese 5. O sea que hubiera tenido 1, 1, 1, 1 y 1. Bueno, ¿quiénes son los pobres para la definición del NBI? Son pobres los que tienen puntaje 0. Perdón, son pobres los que tienen puntaje 1, 2, 3, 4 y 5. No pobres los que tienen puntaje 0. Ahí está. 0, 0 son los no pobres. Esto en otro idioma significaría, es condición para que un hogar no sea considerado pobre que tenga las 5 necesidades básicas satisfechas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenga 0, 0, 0, 0 y 0? Si tiene una necesidad insatisfecha o 2 o las 5, lo clasifico indistintamente como pobre. ¿Eso con qué tiene que ver? Con lo que hablábamos antes, con lo que hablábamos de que hay situaciones de más y de menos privación que nos permiten hacer este juego de ponerles 1 y 0, 1 y 0, y después que es tan severo el hecho de tener una de estas necesidades insatisfechas que solamente voy a considerar no pobre al que tiene 0, es decir, no tiene ninguna de estas necesidades. Y a la vez no le voy a dar ningún puntaje especial y diferenciado a cada una de las 5, sino que a todas las voy a considerar igualmente graves o suficientemente graves para ponerlas una al lado de la otra con el mismo peso. Resultado, nos queda una clasificación donde los hogares van a entrar a la postre en 2 categorías. Los no pobres, los que estrictamente esta suma le dé 0, y los pobres, los que esta suma le dé 5. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pasa que yo pude llegar a ese resultado porque todas esas situaciones, todos esos indicadores eran ordinales. ¿Qué pasa si yo pusiera un sexto indicador que fuera vive en zona, dimensión, área de residencia, llamémosle, o dimensión, tipo de residencia, y distinga si vive en un área urbana o un área rural? Entonces, el indicador es, vive en una localidad donde las casas están relativamente cerca y hay algún trazado de un camino o una calle, versus vive en un área dispersa donde no tiene ninguna vivienda cerca y más. Entonces, esa es la distinción entre el que vive en área urbana y en área rural, ¿sí? Lo conté medio rápido, pero más o menos podemos distinguir un hogar rural y un hogar urbano. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿a quién le pondría 1 y a quién le pondría 0? No sé, la verdad es no sé si alguien lo puede definir, porque ¿qué es mejor, vivir en área rural o en área urbana? Y uno dice, el que vive en área rural tiene menos equipamiento, tiene más, todo más lejos y demás. Sí, claro, pero el que vive en área urbana puede tener más hacinamiento, puede estar en un contexto de mayor inseguridad, puede estar más contaminado. ¿Qué es peor, rural y urbano? Bueno, frente a esta situación donde no podemos distinguir entre lo peor y lo mejor, frente a esta situación donde no podemos ponerle ni un 1 ni un 0, entonces ahí tenemos un problema con ese indicador, porque no es ordinal, y entonces nos rompería la lógica, porque a la hora de sumar, ¿qué suma? ¿1 o suma 0? El urbano y el rural. Y si en vez de 1 y 0 suma U o suma R, ¿qué pasa de la suma de 1 más U o de 1 más R? No tengo respuesta, no hay respuesta. Entonces, yo necesito
para poder construir un índice, para que algún ejemplo sea como este o parecido, que haya una cuestión lógica, y es que todos los indicadores tengan nivel de medición ordinal o superior. No siempre es así, no siempre vamos a trabajar en sentido de construir un índice, y entonces tenemos una alternativa que es construir tipologías. Veamos este otro ejemplo que está bastante relacionado con el anterior. ¿Qué pasa con el tema de la pobreza y la heterogeneidad? Bueno, se puede advertir que hay diferentes dimensiones de pobreza porque, haciendo un cuentito, digamos así, de los 80 para la actualidad, ha habido un movimiento en cuanto a la incidencia de la pobreza, estoy hablando de Argentina, que no fue, lineal. Por momentos aumentó, por momentos bajó. Uno podría decir, bueno, la tendencia a la larga fue que aumentó. Sí, sobre todo si lo vemos por el presente y lo comparamos con la situación hace 25 años o 45 años, estábamos hablando de mediados de los 80. Pero ¿qué pasa si yo miro en todo ese periodo que pasó con las necesidades básicas insatisfechas? Resulta que si yo miro las necesidades básicas insatisfechas en la medida que progresó la urbanización, que aumentó el saneamiento, que las familias son cada vez más de menos integrantes, son de menos cantidad de miembros, eso impacta que haya menos hacinamiento, que haya menos dificultades con la capacidad de subsistencia, es más común que las viviendas tengan inodoro. Bueno, esto significa que si yo miro en este periodo de tiempo del 85 al presente, resulta que el NBI bajó. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Bajó la pobreza o subió la pobreza? ¿Hay una pobreza verdadera? ¿Hay una pobreza falsa? ¿Hay una pobreza real y una pobreza equivocada? Bueno, es un poco más matizada la respuesta. En realidad hay diferentes dimensiones de la pobreza, porque algunas nos hablan de una privación de recursos corrientes que pueden variar de forma coyuntural, como puede cambiar el ingreso, como puede cambiar el empleo. Yo puedo tener empleo, perder empleo, volver a tener empleo, volver a perderlo. Puedo tener un buen momento de ingreso, un mal momento, un buen momento, un mal momento. ¿Por qué? Porque no tengo garantizado un cierto ingreso, ni tengo garantizado una cierta inserción laboral. Al contrario. En cambio, con otros recursos, los patrimoniales, estamos hablando de una dimensión que es más estructural. ¿Por qué? Imagínense la situación siguiente. Si un hogar con un esfuerzo importante consigue construir una vivienda relativamente sólida, cuando su situación económica empeora, ¿cuánto gana? A ver, no gana nada desarmando la vivienda, para empezar. No va a vender los materiales de las paredes, no va a sacar el inodoro y venderlo, digo, no le sirve, no lo puede transformar en un recurso para comer. Y sí va a pasar que las condiciones de vida de ese hogar se puedan empeorar mucho a través del tiempo y sigan viviendo en la misma casa. Entonces, hay algo de las casas que es más bien estático y es además unidireccional. Una vez que se construyó algo, no se desarma porque no gano nada vendiéndolo, digo, desarmándolo. En cambio, con el tema del ingreso, que puede cambiar de un mes a otro, con el tema del empleo, que puede cambiar de un mes al otro, hay como una situación mucho más fluctuante. Luego, si yo no hiciera esto en términos de medir la pobreza, tengo que reconocer que hay una heterogeneidad, porque en realidad es como que hay dos miradas de la pobreza. Una que es la de los recursos más fluctuantes, los recursos corrientes, y otra que es más estable, que es la de los recursos patrimoniales. Si yo midiese
la pobreza por NBI, por necesidades básicas insatisfechas, estaría hablando claramente de esos recursos patrimoniales. ¿Qué tengo que hacer para medir la otra parte, la más fluctuante de la pobreza? Bueno, ahí es más conveniente medir a través de línea de pobreza. Esto es, cuán cerca está mi ingreso o el ingreso de todo el hogar para adquirir una canasta básica o no. Si supera la canasta básica, estamos frente a un hogar que está sobre la línea de pobreza. Ahora, si ese hogar no alcanza a consumir lo que equivale a una canasta básica, porque no sé si lo consume o no lo consume, pero lo que sí sé es que su ingreso no lo alcanzaría, entonces estoy ante un hogar que es pobre, pero pobre no en un sentido más estructural, sino en un sentido más coyuntural. Entonces acá yo lo que puedo ver cuando combino las dos situaciones es que hay un grupo de hogares que claramente no son pobres. ¿Quiénes son? Y los que tienen todas sus necesidades básicas satisfechas, los que tienen un ingreso sobre la línea de pobreza. Dentro de esto va a haber los que están quizás muy cerca de la línea, los que satisficieron sus necesidades básicas hace poco, pero que, como sea, son no pobres. Y después hay 1, 2, 3 situaciones de privación que podemos llamar pobreza y que nos conviene distinguir. Está el que tiene pobreza de todo tipo, que llamaríamos pobreza estructural. Está el que tiene solo de ingresos, que llamamos pobre coyuntural. Y finalmente hay una categoría bastante especial, que es la de los hogares que tienen sus ingresos sobre la línea, pero que no pudieron satisfacer las necesidades básicas y por eso son inerciales. Bueno, acá lo que tenemos es una tipología como resultado de hacer una lectura nominal de cada una de estas dimensiones con sus propios indicadores. Fíjense lo siguiente, a ver si me sale esto. Ahí está. Si yo a la privación de necesidades básicas insatisfechas lo llamara 1, y a satisfacer todas sus necesidades lo llamaría 0. ¿No? En la misma lógica de que más puntaje es más privación, menos puntaje es menos privación. Y por el otro lado tengo a los que tienen un ingreso inferior a la línea y a los que están sobre la línea. O sea, más puntaje es más pobreza, más privación. Bueno, ¿yo podría hacer eso? Sí, claro que podría hacerlo. Entonces después podría sumar. Claro, estos claramente sumarían 0. 0 más 0, 0. Estos sumarían 2. 1 más 1 es 2. ¿Y cuánto sumarían estos? Y estos sumarían 1, porque tengo 1 de este lado y 0 del otro. Y estos otros sumarían 1, que son los que tienen 1 de este lado y 0 del otro. ¿Qué pasaría finalmente con un índice construido de esta forma? Pasaría que yo no haría distinción de estas dos situaciones diferentes. Diría, están los no pobres, están los muy pobres, que les falta todo, y están los que les falta algo. ¿Les sirve a alguien distinguir los que les falta algo? Créanme que no. Créanme que no, porque si un gobierno cualquiera quisiera hacer alguna política social, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Si el hogar tiene vivienda, sus hijos van a la escuela y demás, pero la plata no le alcanza. O si un hogar, la plata le alcanza, pero no tiene vivienda, sus hijos no van a la escuela y demás. El tipo de
asistencia que hay que aplicar en uno y en otro caso, la inversión que tiene que hacer el Estado en uno y en otro caso, es muy distinta. En uno es una inversión o un gasto, vamos a llamarlo así, que se tiene que renovar todo el tiempo, porque yo le resuelvo el problema de ingresos hoy, pero al mes siguiente se lo tengo que resolver de nuevo si es que no hay otra situación que modifique esa pobreza coyuntural. En este caso, si yo les consigo que sus hijos vayan a la escuela, y es raro que una vez que entraron a la escuela la dejen, podría pasar, pero puedo, digamos así, construir la escuela, construir ese vínculo para que los chicos vayan a la escuela y sostenerlo. Más importante, si yo construyo viviendas, ese hogar va a salir de esa privación básica y bueno, y el ingreso aparentemente ya lo tenía resuelto, así que no es un problema de la política pública. Entonces, acá estamos hablando de un gasto más grande, pero que va a durar más, y acá estamos hablando de un gasto en principio más pequeño, pero que si se mantiene en el tiempo, termina siendo más difícil de sostener. Muy simple, y para volver a metodología y para volver al ejemplo de lo que es una tipología, este es un caso donde necesito hacer una distinción cualitativa. Necesito, decía, hacer una distinción cualitativa porque necesito hacer una distinción cualitativa porque de esta forma puedo reconocer diferentes situaciones que son cualitativamente distintas y que me las hubiera perdido si yo iba rapidito y ponía puntajes y sumaba y decía, bueno, esto les da uno, esto les da uno, son lo mismo. Entonces, recapitulando, ¿siempre necesito hacer un resumen? Sí, siempre que tengo más de un indicador. Si la variable tiene más de una dimensión, va de suyo que tengo más de un indicador. Si la variable tiene una sola dimensión y adopté una operacionalización múltiple, también tengo que hacer alguna suerte de resumen. Entonces, ese resumen puede ser un resumen de carácter numérico, como en el índice, si todos los indicadores son de nivel de medición ordinaria. Fíjense acá, en este ejemplo. Pero si yo tengo indicadores que no son ordinales, o bien no los quiero leer como tales, sino que estoy interesado en hacer una distinción de carácter cualitativo, entonces realmente lo que me va a servir es usar una tipología. Bueno, con esto terminamos la primera parte de hoy. Si les parece, hacemos una pausa de 10 minutitos y volvemos 8:05.